Ok, vamos a ver los óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, que están constituidos por dos elementos que actúan de la combinación entre el oxígeno y cualquier otro metal. Cuando el elemento unido al oxígeno es un metal, el compuesto se le llama óxido básico, mientras que si se trata de un no metal, se le denomina óxido ácido. Ok, ¿cómo yo sé cuando el elemento que está unido al oxígeno es un metal o un no metal? Sencillo, aquí ven la tabla periódica que les puse y aquí está la clasificación de estos. Aquí están los metales, que es todo este grupo que ven aquí, que sombrea en rojo, los no metales, que incluye el hidrógeno, y todos estos que ven aquí. Entonces, cuando vayan a escribir los compuestos, ustedes se fijan en su tabla periódica y ven a qué grupo pertenecen, ¿no? Entonces, para formular este tipo de compuestos, debemos recordar que el oxígeno, en la gran mayoría de sus compuestos, actúa con número de oxidación -2, incluyendo los óxidos, que es el que estamos viendo, y que todo compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos debe ser igual a 0. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver las reglas para formular un óxido. La número 1 dice: colocar del lado izquierdo el elemento del que se desee formular el óxido, el cual tendrá un número de oxidación positivo, por ende va a ser un catión. Y a continuación el símbolo del oxígeno, cuyo número de oxidación es -2. ¿Ok? Clarito esto, primero se escriben los cationes y luego al final el anión. La regla número 2, identificar si ambos números de oxidación pueden simplificarse. En el caso de que sea posible, debe realizarse la simplificación. Ok, ¿a qué me refiero con simplificación? Si los números de oxidación, tanto del catión como del anión, son divisibles entre un mismo número. No que uno lo va a simplificar por un número y el otro por otro número. Eso no se puede. Ambos tienen que ser por el mismo número. Y la regla 3, indicar el número de átomos de cada elemento en el compuesto intercambiando o cruzando los números de oxidación sin el signo. Esto es, el número de oxidación del elemento de la izquierda se coloca en el subíndice del oxígeno y viceversa. Si el número de oxidación de alguno de los elementos resulta ser 1, no se coloca como subíndice. Entonces, aquí vemos los ejemplos y aquí está la actividad 3, que van a aprender a formular sus primeros compuestos. Por ejemplo, en el caso número 1 tenemos el catión sodio más el anión óxido para formar el óxido de sodio. Si ven aquí y lo analizan, las cargas o los números de oxidación se intercambiaron y no se colocan el positivo ni el negativo, solo se colocan los números. En la que le sigue, la del aluminio más el óxido, simplemente intercambio las cargas y por eso me queda de esta manera. En la que le sigue del plumboso más el óxido, si ven, ambos números de oxidación son divisibles entre un mismo número. En este caso son divisibles entre 2. 2 entre 2 es igual a 1. Y según la regla número 3 que les mencioné acá arriba, cuando el número de oxidación es 1 o el resultado de la simplificación es 1, no se debe colocar. Por eso queda expresado de esta manera: PbO. En el siguiente caso, el ion plúmbico más el óxido, ambos números son divisibles entre 2, por lo que simplificados quedan de esta manera. Y bueno, aquí ven dos ejemplos más donde simplemente se intercambiaron, no se podía simplificar los números de oxidación. Entonces, con respecto a la actividad 3, solo tienen que hacer estos 3 compuestos, formularlos de forma correcta. Ok, una vez ya sabemos formular los compuestos, debemos pasar a su nomenclatura. Vamos a recordar que existen 3 maneras de nombrar los compuestos, que fue la que vimos en el video anterior: nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Cada una de ellas tiene sus propias reglas y vamos a ver cómo las aplicamos, ¿no? Regla 1. Lo primero que debemos hacer es identificar el número de oxidación del elemento que está acompañado al oxígeno. Hay que recordar que en los óxidos el oxígeno tiene el número de oxidación -2. Siempre va a ser -2
en los óxidos. Regla número 2, que esta corresponde a la nomenclatura tradicional. Cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, simplemente se coloca óxido de seguido el nombre del elemento. Si el elemento tiene más de un número de oxidación, se utilizan los prefijos y sufijos hipo-oso, oso, ico, perico, según el número de oxidación con el que actúe dicho elemento, y se elimina la palabra de después de la palabra óxido. La regla 3, en la nomenclatura stock se coloca óxido de seguido del nombre del elemento, y el número de oxidación del elemento se indica al final de su nombre, cerrado entre paréntesis y en números romanos. Cuando digo el número de oxidación del elemento, hago referencia a el catión. Ahora lo veremos con ejemplos. Y la regla número 4, que es en la nomenclatura sistémica, debemos iniciar mencionando como el subíndice del oxígeno como di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, seguido de la palabra óxido, y luego nombramos el subíndice, si es diferente de uno, del otro elemento que compone el óxido, seguido del nombre. El prefijo mono, importante aquí, solo se coloca si el metal que acompaña al oxígeno tiene más de un número de oxidación. Ok, ahora todo lo que les acabé de hablar ahorita, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo, el que ven aquí, vamos a formar un óxido entre el sodio y el anión óxido, ¿no? Primero aquí identificamos, copiamos los números de oxidación. El sodio en la tabla 11 tiene número de oxidación 1 positivo, y el óxido en la misma tabla de la página 11 es O a la menos 2. Ya identifiqué la carga del catión, que es más 1, que es la primera regla. Luego hacemos la formulación en este paso de aquí, que es intercambiar las cargas al elemento contrario. Y vamos con el primer sistema, que es la nomenclatura tradicional. El sodio solo tiene un número de oxidación, por ende, según lo que dice en la regla número 2, coloco óxido de seguido de el nombre del elemento. Por eso coloco óxido de sodio en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura Stokes, si el elemento solo tiene un número de oxidación, solo se escribe la palabra óxido de seguido el nombre del elemento. Si el sodio hubiese tenido dos números de oxidación diferentes, lo escribo como tal, óxido de sodio, y entre paréntesis al final el número de oxidación de la valencia que tiene el sodio en este ejemplo. Pero como él solamente tiene una valencia, se deja como óxido de sodio. Y en la nomenclatura sistémica, ¿cómo lo nombro? Se nombra como óxido de disodio. ¿Por qué óxido de disodio? Yo estoy haciendo referencia a esta fórmula. Óxido de disodio. Estoy haciendo referencia a que hay dos sodios en la estructura del óxido. ¿Y qué tipo de compuesto es? Si yo busco en la tabla periódica, el óxido está en el grupo 1A de la tabla periódica. Por lo tanto es un metal. Y si es un metal va a ser un óxido básico. Ejemplo número 2. El ion calcio más el óxido me va a formar el óxido de calcio, que es el que ven aquí, que le sombreé en azul. ¿Por qué se escribe así? Porque yo simplifiqué los dos de las cargas, ¿no? El 2 que tenía cada uno en su carga. Por eso me quedó en 1 y los 1 no se colocan. Entonces, nomenclatura tradicional. Identificamos el calcio, ¿cuántas valencias tiene? Una solamente, ¿no? Entonces, cuando en la nomenclatura tradicional, cuando solamente tiene una valencia, se escribe la palabra óxido de seguido del nombre del elemento. Sería óxido de calcio, que sería esta sería la regla 2. Vamos con la regla 3. Ya sabemos que el calcio solo tiene un número de oxidación, así que se escribiría óxido de calcio sin poner entre paréntesis la valencia del catión, debido a que el calcio solamente forma un número de oxidación. Y en la nomenclatura
sistémica, que vendría siendo la regla número 4, se va a llamar óxido de calcio. Acuérdense que siempre se nombra, cuando lo voy a escribir, digo a nombrar, pues se lee del anión hacia el catión, o sea, por eso que lo leemos óxido de calcio, no calcio de óxido. Eso es una regla. Entonces, aquí analizamos en la tabla periódica el calcio, ¿qué tipo de compuesto es? El calcio es un metal. Está en el grupo 2A de la tabla periódica, por ende es un óxido básico. Ok, vamos a pasar a los siguientes ejemplos para que puedan seguir analizando, ¿no? Ok, los que siguen son ejemplos de con cationes que tienen más de un número de oxidación. Entonces aquí cambia la cosa. Primero, tenemos el óxido entre el ion ferroso y el óxido. Al simplificarlo queda de esta forma, ¿no? Y ya por simple lógica yo sé que el hierro aquí actúa con valencia 2 positivo en el primer ejemplo. Ok, entonces en la nomenclatura tradicional se le va a denominar óxido ferroso. Acuérdense que cuando tiene más de un número de oxidación utilizamos los prefijos, sufijos hipo, oso, ico, per, ico. En este caso, cuando el hierro es 2 positivo, se le llama ferroso. Por eso aquí le ponemos óxido ferroso. En la nomenclatura, esto que es la que le sigue, le vamos a llamar óxido de, seguido el nombre del elemento. En este caso sería óxido de hierro y entre paréntesis la valencia de el metal en número romano. Como les dije al inicio, la valencia del hierro aquí es 2 positiva, por eso aquí se coloca el 2 entre paréntesis. Importante, en la siguiente nomenclatura, la sistemática, en la regla número 4, les leía lo último, que se utiliza la palabra mono cuando el elemento tiene más de un número de oxidación. En este caso, el hierro forma estos dos números de oxidación, ¿no? Entonces aquí yo debo empezar para nombrar en sistemático como monóxido de hierro. ¿Por qué se nombra monóxido? Para yo diferenciarlo del óxido de acá abajo. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es ¿qué tipo de compuesto es? El hierro es un metal, por lo tanto es un óxido básico. El siguiente ejemplo es con el ion férrico. En el ion férrico la valencia es 3 positivo. Hago el intercambio de cargas, me queda de esta manera. Sistema tradicional se va a llamar óxido férrico. Sistema o nomenclatura stock se va a llamar óxido de, seguido el nombre del elemento sería óxido de hierro, entre paréntesis la valencia del hierro que sería 3 positivo, lo coloco ahí en número romano. Y para nombrarlo en la nomenclatura sistemática se nombra de la siguiente manera: trióxido de hierro, que es esto que ven aquí. Y el hierro, como es un metal, se clasifica como óxido básico. Y así sucesivamente con los siguientes ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos con el cloro, que el cloro forma 4 números de oxidación. Aquí pueden ver las diferencias en el sistema tradicional de cada uno, en el stock y en el sistemático. ¿Y por qué es un óxido ácido? Porque él está a la izquierda de la tabla periódica en el grupo 7A. Entonces, actividad número 4. Tienen que llenar este cuadro escribiendo la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, sistemática y qué tipo de óxido es en cada uno de estos compuestos que ven aquí. Ya saben, cualquier duda que tengan, no lo duden en escribirme y yo les aclaro cualquier interrogante.